A todos. Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, con Cefim y tu salud nuevamente, pues con un tema que yo creo que es para todos muy interesante, aunque llevamos casi 2 años escuchando sobre lo mismo, pero creo que ahorita con todo lo que ha pasado, con lo que hemos aprendido, pues podemos compartir cosas muy nuevas y diferentes. Entonces, para eso tenemos a un expositor maravilloso, que es el doctor Eduardo García Magaña. Él es médico cirujano, tiene el título de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene especialidad en medicina interna, tiene máster en medicina subacuática e hiperbárica en la Universidad de Barcelona, tiene diplomado en diabetología, diplomado en estrategias educativas y profesionalismo para la formación de médicos especialistas, tiene diplomado en gerencia y liderazgo en salud por el Instituto Nacional de la Salud Pública de México en 2020, diplomado en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública en 2021, diplomado en medicina regenerativa, certificado WinFocus como ultrasonografista en emergencias y terapia intensiva. Tiene múltiples títulos que si se los leo ahorita pues no vamos a acabar, se nos va a ir la hora. Entonces nada más membresías en diferentes asociaciones, ha participado en múltiples congresos y cursos asistidos, ha escrito muchísimos artículos y presentaciones y ponencias. Y bueno, profesionalmente ha sido médico hiperbárico aquí en Cozumel desde 1998, en diferentes instituciones, médico internista en el Centro Médico de Cozumel y en diferentes instituciones también, médico base en servicio de medicina interna, médico de base en servicio de medicina interna en el Hospital General de Cozumel, director médico del Hospital Internacional Cozumel hasta la fecha, coordinador clínico del Hospital General de Cozumel, turno diurno especial desde marzo del 2019 y coordinador del grupo especializado en COVID del Ayuntamiento de Cozumel, todo 2020 y lo que llevamos de 2021. Entonces, como pueden ver, bueno, es una persona preparadísima y he estado en contacto directo hasta haber sido contagiado fuertemente con esta enfermedad y pues yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de escucharlo y después de tratar de preguntarle nuestras inquietudes. Entonces, sin más preámbulos, te damos la bienvenida, doctor Eduardo. El escenario es todo tuyo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes aquí y tener la oportunidad de que tengamos esta charla para nada académica. Vamos a tratar de tocar muchos puntos desde un punto de vista coloquial sobre la enfermedad del COVID-19, su expansión a nivel mundial y el impacto que ha tenido en todos nosotros. Como ustedes saben, llevamos 20 meses de pandemia y en estos 20 meses hemos aprendido muchas cosas. Dentro de ellas aprendimos lo que es el COVID, que era algo completamente nuevo para nosotros, un virus que se había identificado con otras variantes, pero el que se conoce como SARS-CoV-2 es un virus nuevo. Es un virus de la familia de los coronavirus que se piensa que mutó de una infección en animales hacia los hombres y los primeros casos se dieron en Wuhan, China en el 2019, a finales de noviembre y durante el mes de diciembre de 2019. Y de ahí se esparció por todo el mundo. Prácticamente no hay país del mundo donde no haya llegado a la fecha, en 20 meses, el COVID-19. La infección se transmitía persona a persona
de una manera muy típica y eso hizo que se pueda esparcir a una velocidad a la cual nunca soñamos. Esta es una fotografía modificada del virus SARS-CoV-2, del coronavirus. Como ven, esos puntitos rojos son las coronas del mismo virus. Aquí tenemos una micrografía electrónica en la cual observamos el virus y vemos este moteado blanco alrededor, que es lo que le da el nombre al coronavirus. Este coronavirus llega y estas espículas se adhieren a unos receptores que tenemos en nuestras células que se llaman receptores AC2 o EK2. Estos receptores prácticamente los tenemos en todas las mucosas del tracto respiratorio y son más abundantes en gentes que tienen hipertensión, diabetes y obesidad. Pero prácticamente todos los seres humanos tienen receptores EK2. Este virus había tenido algunos antecesores. En el 2002-2003 tuvimos a nivel mundial una infección por un primo de él, que es el SARS-CoV-1. También fue un brote que inició en China. Luego en el 2012 tuvimos otro brote en el Oriente Medio que se le conoció como MERS-CoV. Y luego en el 2019 tuvimos el tercer brote de coronavirus y segundo del grupo SARS, que es síndrome inflamatorio de la vía respiratoria, conocido como SARS-CoV-2, que es el que vino a producir la enfermedad conocida como COVID-19. Si nosotros vemos hacia atrás, la gran cantidad de infecciones virales que han producido epidemias o pandemias y nos vamos hacia la que tuvimos de influenza, de H1N1, la cual sí se consideró una pandemia, observamos que la mortalidad de esa infección fue menos del 0.5% en general. Cuando nos vamos al 2002 y revisamos el impacto de la pandemia del SARS-CoV-1, la mortalidad fue del 9.5. Y cuando vemos del MERS-CoV, que es el coronavirus que atacó al Oriente Medio hace 10 años aproximadamente, vemos que la mortalidad fue muy alta, fue del 34.4%. Actualmente, el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad que varía entre el 4 y el 10% dependiendo del país que estemos evaluando. Sin embargo, estos virus no son para nada tan mortíferos como ha sido el ébola, por ejemplo, el cual tiene una tasa de fatalidad de hasta el 63%. Fue a finales del 2019 cuando se empiezan a detectar las primeras transmisiones epidémicas en China y se empiezan a parar los radares, pero no fue hasta que este virus llegó a los Estados Unidos y Europa que se empezaron a tomar medidas, a poner los focos en rojo, hasta que se decreta en marzo del 2020 que esta ya era una pandemia. Y en ese momento lo que se quería era evitar esto. Si nosotros vemos esta curva en amarillo, es el comportamiento que puede llegar a tener una pandemia. Y cuando vemos esta línea punteada en azul, por lo general son los límites que tienen los sistemas de salud a nivel mundial. Entonces, la idea era buscar la manera de poder aplanar la curva. Aplanar la curva era prolongar, disminuir la tasa de infección. Sabíamos que era alta la posibilidad de que todos llegásemos a enfermar algún día de coronavirus por las características del mismo,
pero no queríamos que todos se fuesen a infectar al mismo tiempo o sobrepasar la capacidad de los servicios de salud. Entonces, las medidas que se hicieron eran enfocadas a eso, a tratar de preservar el servicio de salud funcional. Esto tuvo un impacto dramático a nivel mundial, en la cual se paralizaron los vuelos, se paralizaron las investigaciones, los servicios de salud, las economías, las leyes, muchas cosas, no solo de manera local y nacional, sino de forma internacional, se fueron deteniendo conforme veíamos que países de primer mundo se iban doblando frente al coronavirus. El impacto que tuvo, por ejemplo, España, Italia, hizo pensar en cerrar las fronteras de la Unión Europea, cerrar las fronteras marítimas en el caso de Cozumel, y todo el impacto que ya conocemos. A pesar de eso, mucha gente, políticos, gente que tomaba las decisiones, no creía en el coronavirus, ¿no? No creía que en realidad era un problema de salud, que por las características del contagio, de su rápida transmisión y de la susceptibilidad general, porque era un virus nuevo del cual no teníamos defensas. Grandes profesores como el doctor Fauci en Estados Unidos se vieron retados por su propio gobierno. Tedros Adhanom, este médico etíope que es el que dirige la Organización Mundial de la Salud, fue tachado de alarmista. ¿Y qué no decir en nuestro país? Pero bueno, hablemos un poco de lo que han escuchado y que han vivido. ¿Cómo se contagia el coronavirus? Se contagia de persona a persona, por lo general a través de las gotitas de saliva. Y al inicio tenía una tasa de contagio de 2 a 3 casos por cada persona infectada. Esa persona infectada, conforme iba hablando, tosiendo, estornudando, iba transmitiendo la enfermedad de persona a persona o dejando las gotitas de saliva en algún lugar que posteriormente, cuando tocabas esas áreas, podrías contaminarte. Se ha identificado virus en la saliva, en las heces y en la orina. Y lo que sabemos es que mientras mayor sea la carga viral que recibe la persona que se está infectando, mayor puede ser la severidad del COVID. ¿Y qué síntomas da? Bueno, generalmente aparece de 2 a 14 días después del contagio e inicia con tos, fiebre o escalofríos, cansancio, dolores de cabeza, dolor corporal. Hay pérdida del olfato y gusto, puede haber dolor de garganta, puede haber náuseas, puede haber dolor de espalda, que estos son los síntomas más comunes. Y un grupo de pacientes va a evolucionar de una manera gradual en los siguientes días a tener mayor tos o dificultad respiratoria. Y muchos de ellos van a tener mediciones de oxígeno por abajo de lo normal. Como podemos ver, los síntomas más comunes es la fiebre, la tos, la fatiga, la pérdida de olfato y gusto. Y eso cuando el COVID va teniendo presentación clínica, es cuando pasa de ser un COVID asintomático a un COVID leve. Sin embargo, esto puede progresar a un COVID moderado, a un COVID severo o bien a un COVID crítico. ¿En qué se basa esto? Pues en la disminución de la oxigenación, que es reflejo de la falta de aire, que es reflejo de una neumonitis o inclusive neumonía que ocurre
conforme el virus va llegando al área pulmonar del paciente. Por mucho, los dos órganos más afectados son los pulmones y el sistema cardiovascular. Sin embargo, el COVID puede llegar a muchos otros órganos: hígado, intestino, cerebro, riñones. ¿Cómo se diagnostica? Pues la persona que tiene estos síntomas debe de acudir a algún lugar para hacerse una prueba. Al principio, esa prueba, la que teníamos disponible al inicio, era la prueba de PCR. En realidad, estaba disponible en algunos lugares, pero no es una prueba fácil de realizar. Se quiere un equipo muy sofisticado. Y en la mayoría de los casos, al inicio en Cozumel, tomábamos las muestras y las teníamos que enviar al laboratorio central del INDRE en la ciudad de Chetumal. Posteriormente ya empezaron a haber pruebas aquí de PCR, pero son considerablemente costosas y pues eso hacía poco práctica su utilización. Luego nos llegaron las pruebas de sangre, que son las pruebas de anticuerpos, que actualmente ya no las usamos para diagnóstico inicial. Y en este año nos llegaron ya las pruebas rápidas, que son las pruebas de antígeno, que también, como la PCR, se hacen de hisopo nasal y que nos dan un resultado bastante fidedigno a los 15 minutos de haberlas realizado. Y son pruebas que pueden llegar a ser bastante económicas, y eso ha cambiado y nos ha ayudado a los médicos a cambiar la dinámica del diagnóstico y del aislamiento de estos pacientes. ¿Qué es lo que se recomienda en este momento? Es que, bueno, si tienes COVID, definitivamente te quedes en casa, te aísles dentro de la casa del resto de tus familiares, te mantengas haciendo reposo con una buena hidratación, buena alimentación, que tengas el contacto inmediato con un médico, y este seguimiento que vas a tener en casa, por lo general, es altamente efectivo. La gente que tiene un seguimiento adecuado rara vez se complica, y las que se complican se detectan de una manera temprana y se puede llegar a la siguiente fase de tratamiento. Entender que cuando tienes síntomas, a veces puedes tener pruebas que son negativas, y esas pruebas se tienen que repetir en los siguientes días para descartar de una manera certera que no tienes COVID, ¿sí? Es decir, la prueba sí puede tener fallos al inicio. De todos los pacientes que se infectan con COVID, pongamos que en esta pirámide está todos los pacientes que se han infectado, el 80% van a ser casos leves, y del restante, 14 a 15% van a ser casos severos, y únicamente un 5% van a ser casos de COVID críticos. Muchos casos severos que desarrollan neumonía requieren hospitalización, requieren oxígeno suplementario, pero si son manejados de una manera adecuada, pues no van a evolucionar a ser un caso severo. Este es un esquema de lo que le llamamos la historia natural del COVID. Es decir, la gran mayoría de los pacientes están en el triángulo amarillo. Tienen un cuadro que tiene una respuesta viral, pueden estar asintomáticos o con síntomas leves, y evolucionan la gran mayoría hacia la resolución solo con reposo, hidratación, alimentación y tratamiento sintomático. Y un grupo muy pequeñito va a pasar a una fase inflamatoria, una fase pulmonar, en la cual puede haber una neumonía que la detectamos con estudios de imagen,
con chequeo de su oxigenación, y en estos pacientes hay una terapia muy específica que ayuda a resolver. Sin embargo, lo que veíamos era que algunos pacientes con factores de riesgo, obesidad, diabetes, hipertensión, inmunocompromiso o bien mayores de 65 años, se extendían hacia la fase hiperinflamatoria. Por lo general eran pacientes que acababan en áreas de cuidados agudos o bien de terapia intensiva cuando había la disponibilidad. Y muchos hacían neumonías severas, sepsis, falla respiratoria y desgraciadamente de estos la gran mayoría fallecía. Cuando hablamos del COVID y su capacidad infecciosa y la comparamos con otras enfermedades, vemos que, por ejemplo, el sarampión es mucho más contagioso que el COVID. Una persona puede infectar de 12 a 18 personas más, mientras que los tipos previos que habíamos visto de influencia estacional o de la influenza porcina, su capacidad de contagio era de una persona podía contagiar de 1 a 3 personas más. Y en últimos meses hemos escuchado mucho sobre las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Bueno, es la capacidad que tiene un virus de cambiar a nivel genético. Y esta capacidad la tienen prácticamente todos los virus. Y el SARS-CoV, por ser un virus, va a estar mutando. Y esa mutación lo obtiene conforme se va haciendo el contagio de persona a persona. Ahora, cuando hablamos de cepas, es cuando la mutación ha tenido un cambio substancial en la línea de producción viral y salen grupos virales con unas características. Y es lo que tenemos en este momento, ¿sí? Sin embargo, estas son variantes del virus. Cuando estas variantes aumentan en gran cantidad, pueden producir cepas nuevas. Hasta ahorita no hay cepas nuevas de SARS-CoV-2. Hay variantes de las mutaciones. ¿Y por qué es importante hablar de variantes? Bueno, al inicio, el virus original de Wuhan, China, del 2019, tenía una capacidad infecciosa de 2.4 a 2.6 pacientes o enfermos potenciales por cada infectado. La versión europea subió a 3 contagiados por cada infectado. La versión alfa, que fue la británica, subió de 4 a 5 contagiados por cada uno que era detectado confirmado. Y la que tenemos ahorita, que es la que más se está esparciendo por Latinoamérica y en Estados Unidos, que es la Delta, tiene una capacidad de infectar de 5 a 8 personas por cada contagiado. Entonces, prácticamente esta variante está cuadriplicando la capacidad infecciosa del virus. Esta es la que llamamos variante Delta, que es una variante de preocupación. A nivel Latinoamérica, si nosotros vemos, por ejemplo, Perú, prácticamente se está detectando muchísima variante Delta. Y el que le sigue a Perú, segundo lugar, es México. Muy bien. ¿Cómo se trata el COVID? Como les decía, si el COVID es leve, reposo, vigilancia del paciente, buena hidratación, buena alimentación, desinflamatorios para control de la temperatura, especialmente usamos paracetamol, medicamentos para la congestión nasal y uno que otro medicamento extra sintomático, nada más.
Ahorita hay terapias nuevas que vamos a hablar más adelante que se llaman anticuerpos monoclonales. Son terapias nuevas muy interesantes que están saliendo en los últimos meses y que ya hay estudios que han probado su efectividad. Si el COVID evoluciona a un COVID moderado, es cuando empezamos a utilizar esteroides de acuerdo al paciente, de acuerdo a la cantidad de oxígeno medido en el oxímetro. No es darle esteroides a todos. Si el paciente no tiene una disminución considerable de la oxigenación, es posible que no requiera esteroides y que si se los damos pueda tener complicaciones por los mismos. El paciente con COVID severo, ese sí, lo manejamos con esteroides, oxígeno, y hay otros medicamentos muy avanzados que prácticamente aseguran un éxito de supervivencia del paciente. De entre ellos tenemos el Remdesivir, que hasta hace unos días era el único aprobado por FDA y también en México por Cofepris. Un medicamento bastante caro, pero que ha mostrado su éxito cuando se administra en una manera temprana. Y otros medicamentos para bajar la gran cantidad de inflamación que produce el COVID severo. Medicamentos inmunológicos que requiere un tipo de administración muy específica, seleccionar muy bien el caso, pero cuando menos ya tenemos herramientas de manejo. En últimos días se han salido estudios muy prometedores de este antiviral que se llama Molnupiravir, que es un medicamento que se utiliza por vía oral y que reduce la mitad al 50% la posibilidad de que una persona susceptible vaya a requerir hospitalización por COVID. Entonces es un medicamento muy prometedor que aún no lo tenemos en México. Y otros tratamientos que también no tenemos en México todavía, pero este es el segundo grupo, cuando menos, de línea farmacéutica. El primero fue de Lilly y este es de AstraZeneca, del uso de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos, como usted sabe, después de que te da COVID, creas anticuerpos, creas unas defensas que te van a proteger contra la siguiente entrada de virus, si es que la llegas a tener. Y cuando te vacunan, pues es la idea que tú formes anticuerpos. Bueno, estas farmacéuticas han desarrollado anticuerpos, digamos, universales que funcionan en contra del COVID y que se pueden inyectar en monodosis, o sea, en una dosis a través de un suero, en las personas que tienen un COVID leve y que se ha demostrado que de esta manera no evolucionan a un COVID moderado o severo. Esto se recomienda en personas de alto riesgo y que no hayan tenido vacunación o que estén vacunadas, pero además tengan alto riesgo de volver a padecer COVID. Y aparentemente está funcionando con las nuevas variantes del COVID. ¿Cómo no se trata el COVID? Bueno, esta fue una curva de aprendizaje. Muchos médicos hemos utilizado estos medicamentos y ahorita sabemos que no funcionan. Tanto la vitamina C, la cloroquina, hidroxicloroquina, o oseltamivir, que es un antiviral que se usa solo para influenza, perdón, la nitazoxanida, la famosa ivermectina y la citromicina. Son medicamentos que se han utilizado en estos 20 meses por muchos médicos, pero los estudios y los consensos de expertos han demostrado y acordado que no deben de usarse para tratar el COVID. No tienen ningún impacto en el curso de la enfermedad. ¿Y cómo es que vamos de contagio en estos días? Bueno, esta foto es de principios de 1900, es de un hospital español donde se trataba
la gripa española, una enfermedad de alta mortalidad y letalidad. Nada comparado con el COVID. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. A nivel mundial hay reportados más de 240,000 casos de COVID. 240 millones de casos positivos, con más de 4.8 millones de muertes documentadas. Es posible que sea más alto el número. Y de estos, los 4 países con mayor contagio son Estados Unidos, arriba de los 44 millones, Reino Unido, arriba de los 8 millones, Turquía e India. Nosotros ocupamos el lugar número 15. Y si checamos los contagios confirmados en cifra diaria por cada millón de habitantes, México se encuentra en este punto, por abajo de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, en el corte de esta última semana. Es decir, que estamos teniendo alrededor de poco más de 5,000 casos reportados todos los días a nivel nacional. Y este último mes, los casos han caído dramáticamente conforme esperábamos que vaya a ceder la tercera ola de contagio a nivel nacional. Que no quiere decir que sea la última. Puede ser que haya cuarta, quinta, sexta ola. No lo sabemos. Este es el comportamiento de las variantes de acuerdo a las semanas epidemiológicas. Ahorita estamos cursando la semana 35 y como ven, la variante que prevalece es esta naranja, que es la variante Delta, que es la que tiene mucho mayor crecimiento en nuestro país, casi abarcando el 100% de los contagios. Hablando un poquito de la mortalidad, si nosotros nos vamos a epidemias que ha tenido la humanidad, vemos que la peste negra fue la que fue más catastrófica. Se estima que hubieron más de 200 millones de fallecidos. De ahí nos vamos a la gripa española y la viruela, que están entre los alrededor de los 50 millones de defunciones. Un número abismal si lo comparamos con COVID. Es decir, no nos ha ido tan mal. Imagínate lo que hubiese sido un COVID en esa época. Y este es el número que reporta México, alrededor de 500 defunciones confirmadas por día en esta semana. Y si nos vamos al número acumulado, tenemos rebasadas las 250,000 muertes. Según recuerdo, el corte está alrededor de 270,000 muertes en 20 meses. Es un número, la verdad, escalofriante, porque estamos hablando de que son más de 200,000 familias impactadas con mortalidad en COVID. Y cuando comparamos COVID, lo que son el efecto de la mortalidad acumulada por millón de personas, estamos arriba de Norteamérica, de la Unión Europea y de África. Estos manchones rojos que ustedes ven son los estimados de mortalidad que hay por cada país, llevándose el primer lugar Estados Unidos, seguidos por Brasil, Rusia, India, Reino Unido. Son los países más impactados en mortalidad. Sin embargo, sabemos que no todas las muertes reportadas, las muertes confirmadas, son las muertes totales en COVID. Y al principio no teníamos un número base, pero posteriormente, después del año de pandemia, se pudieron hacer cálculos de exceso de mortalidad. ¿Y qué es eso? Bueno, es agarrar el número de muertes que habían de muertes que habían a nivel nacional antes de COVID,
agarrar las reportadas por COVID y contar todas las que hubieron y sacar una diferencia. Entonces tenemos que para la semana del 3 de octubre, es decir, hace 10 días aproximadamente, habían 278,000 muertes por COVID confirmadas. Y se estimaba que habían asociadas, o sea, no confirmadas, otras 152,000 muertes. Es decir, 431 personas, 431,000 personas directamente asociadas a COVID. Y habían otras 160,000 por otras diversas causas. Es decir, era más o menos la mortalidad normal que había en el país año a año. Es decir, que el exceso de mortalidad aproximadamente era de 590,000 personas. Es el doble de lo que está reportado en mortalidad. Es decir, un factor de 2.12%. Y uno de los focos rojos a nivel internacional fue ¿no? ¿Por qué había tanta gente contagiada y por qué había tanta gente del área de la salud muerta en México? Todos sabemos las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud, pero cuando se hacen los conteos epidemiológicos se dan cuenta que 1 de cada 5 médicos habían contraído COVID en algún momento, ¿no? Y habían comunidades muy afectadas como México, Veracruz, Estado de México, donde se concentraba el 62.8%. Entonces, teníamos problemas serios. No solo no tenemos suficientes médicos, no tenemos suficiente personal de salud en general a nivel nacional. No hablemos de médicos especialistas, sino que además los pocos que habían también se infectaban y teníamos uno de los primeros lugares de mortalidad en personal de salud. ¿Por qué? Multifactorial, ¿no? Sabemos que tenemos uno de los primeros 3 lugares en obesidad, en síndrome metabólico, una incidencia muy alta de diabetes e hipertensión en general en nuestro país, más todas las carencias que existen, ¿no? Gente que trabaja doblando o triplicando turnos, hospitales que no tienen suficientes insumos o que la calidad de los productos de protección personal no eran las suficientes, sobrecarga de los servicios de salud. Era multifactorial y yo creo que pagamos el precio de esto. ¿Cómo se previene el COVID? Bueno, han habido varias herramientas. Definitivamente, esta no es una herramienta que se debe recomendar. Los tapetes no sirven para nada. Tomar la temperatura no sirve para nada. Los túneles de sanitización no sirven para nada. Estas mascaritas, si no tienes cubrebocas, no sirve para nada. La mascarilla, o sea, estos protectores faciales sirven para procedimientos médicos o para gente que está en riesgo de recibir salpicaduras cercanas, principalmente a nivel ocular y facial, pero solo funciona si tenemos un cubrebocas utilizado de una manera adecuada por abajo de esa máscara. La sanitización que tanto se ha promovido sirve en algunas situaciones nada más. No es necesario estar sanitizando todos los lugares, las bodegas, las calles, los salones. Es importante sanitizar las zonas donde están los enfermos, donde estuvieron los enfermos y vas a meter otros lugares o lugares muy específicos. Lo que sí ha demostrado que sirve para prevenir es la mascarilla, pero sobre todo el uso correcto de la mascarilla. Desgraciadamente sabemos que el COVID ya no nos había permitido o no nos permite en realidad tener contactos cercanos con otras personas por el momento. Esperemos que algún día lo logremos, ¿no? Pero como humanos siempre vamos buscando estrategias para ir venciendo a los virus.
Respecto al cubrebocas, el cubrebocas tiene que estar bien colocado. Todos los cubrebocas funcionan, solo que hay algunos que tienen una función específica. Es decir, los cubrebocas normales de tela, los quirúrgicos, Tripanel, etcétera, ayuda a que la persona que lo porta no libere las gotitas de saliva con virus potencial a cierta distancia, que queden más cercanos o que queden en el cubrebocas. Y los cubrebocas tipo N95 y otro tipo de máscaras que se utilizan en el sector salud son para disminuir la filtración de virus hacia la persona que los está utilizando, que está trabajando con los pacientes o entornos potencialmente infectados. El cubrebocas sirve cuando estamos cerca de la gente, ¿sí? Pero en espacios abiertos, al aire libre, si no estamos cerca de la gente, pues podemos prescindir de él. ¿Qué es lo que no hacemos? Nos lo ponemos para salir y desgraciadamente lo dejamos de utilizar en los espacios cerrados. Y en los espacios cerrados es donde los debemos de tener. Nos lo debemos de colocar en la mesa cuando estamos cerca de otras personas y a lo mejor quitárnoslo por un tiempo limitado para consumir alimentos y luego volverlo a utilizar. ¿Qué otras cosas sí sirven? Pues lo que siempre hemos sabido, hay que lavarse las manos y lavárselas bien, con tiempo suficiente, con jabón. Y si en ese momento no tenemos jabón, bueno, podemos usar la opción del gel, pero el gel y el alcohol no suplementan al jabón. Y mantener la distancia. Lo ideal serían 2 metros, y poco a poquito como que le han ido bajando a 1,5 o 1 metro. Lo que sabemos es que debe ser una distancia mínima de 2 metros. Todas estas acciones y la vacunación sí previenen el COVID. Y lo que pasó al principio es que muchos se zafaron de la vacunación, ¿verdad? Cuando les decían que no podían tomar alcohol, se esfumaban de las filas. O bien, algunos que, bueno, se envalentonaron porque iban a poder regresar a su vida normal. ¿Cómo estamos en México en vacunación? Bueno, si vemos, los países en amarillo son los que tienen menos vacunación y mientras más verde, más vacunación se ha logrado. Estamos en un punto intermedio. Y si nos comparamos con países vecinos de la región, por cada 100 personas, pues no parece que no estamos tan mal. ¿Qué vacunas tenemos en México? Estas son las que se han comprado hasta octubre del 2021. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik, CanSino, Janssen y Moderna, aunque Janssen fue una donación de Estados Unidos. En números cerrados se han adquirido 123 millones de vacunas. Y de estas se han aplicado 49 millones en esquema completo y 17 millones en esquema medio, para un total de 67 millones de personas vacunadas. Hemos recibido al país 124 millones, de los cuales 108 se han aplicado y 15 millones están entrando. Sin embargo, estos 67 millones cubren a duras penas el 50% de la población del país. Y si nos vamos por estado, este estado que es el que nos interesa, que es donde estamos, Quintana Roo, tenemos un 88% de lo publicado en mayores de 18 años vacunados. Por arriba de Yucatán, que está al 86%, y Campeche, que está en un 77%. Esta es más o menos la forma como se han aplicado estas vacunas en un esquema medio y un esquema completo. Pero también nos hemos dado el lujo de donar vacunas.
a Bolivia, Paraguay, los vecinos de Guatemala, Honduras, Salvador, Jamaica, Belice. Y bueno, esta es una estrategia internacional para tratar de ayudar a países con mayor déficit, en especial tus países vecinos, porque si de esa manera tus países vecinos están vacunados, cuando hay una migración, pues tenemos menos posibilidad de que gente infectada cruce el país. Y estamos en esta etapa ahorita, que es la que va a iniciar, que es la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años, y esperemos que después de esta venga la vacunación de los niños de 5 a 12 años. ¿Qué es lo que sabemos de las vacunas? Por lo general se está aplicando una línea de vacunas únicamente en nuestro país, es decir, te toca Pfizer, te sigues con Pfizer, Astra con Astra, etcétera. Sin embargo, en otros países ya hay investigaciones en el cual la combinación de vacunas, por ejemplo, esta Astra con una Pfizer, incrementa todavía la respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque son vacunas distintas que se van a suplementar al momento de hacer una respuesta inmunológica en la persona. Y estamos en el punto en el cual a nivel internacional Pfizer ya está solicitando que él tenga una autorización para poder utilizar una dosis de refuerzo. Y hay países que se han sumado a este tipo de investigación, como lo fue Israel, en la cual en esta publicación reciente demuestra cómo la gente que tuvo las 3 dosis de Pfizer, aquí en las líneas rojas, tuvo menor infección de SARS-CoV-2 documentada contra los que no solo tuvieron 2 dosis, menor síntomas cuando tuvieron COVID, menor tasa de hospitalización, menor tasa de COVID severo y obviamente la incidencia acumulada. Hablando un poquito de secuelas, ¿qué es lo que sabemos? Hay más de 50 efectos secundarios documentados por COVID-19 en varios metaanálisis a nivel internacional. Es decir, estamos aprendiendo de lo que está dejando este virus y no sabemos hasta dónde va a llegar esto, ¿sí? No sabemos en qué se va a reflejar. Eso solo lo vamos a ver años después. Tenemos una definición de lo que se considera COVID tardío, COVID persistente, long COVID, que es la presencia de uno o más síntomas que empiezan en los siguientes 3 meses después de haber tenido COVID y persisten por 2 veces o más. No hay otra explicación después de que ya estudiaste y examinaste al paciente y este paciente no tenía esos síntomas antes de tener COVID. Obviamente síntomas que afectan la vida cotidiana. Y dentro de los más comunes está el cansancio, la falta de aire, los olvidos, los problemas de concentración, el insomnio, los trastornos de ansiedad y depresivo, dolores de cabeza, dolores corporales, ¿sí? Y hay una serie más de síntomas que han sido asociados. Pues esa es la situación triste de lo que nos ha ocurrido. Ahora, ¿qué hemos aprendido de esa pandemia? Esta foto demuestra este puente famoso de Nueva York antes y después de COVID. O sea, la gente dejó de salir y ahorita está empezando a retomar sus actividades poco a poco, temerosas, y algunos siendo prudentes, pero no todos. Y esto es lo que ocurre si no nos cuidamos. Esto es algo que ya debemos de haber aprendido. Si no tenemos prudencia, ¿sí? Si no pensamos en el prójimo, si no pensamos en nuestra familia, una salida mal planeada, sin cuidado, nos puede llevar a unas semanas después a sufrir lo que sufrió Homero Simpson en la Semana Santa. Pues fuimos testigos de cómo se cerraron las escuelas, cómo se modificó la
educación. Lo que no sabemos es cómo va a afectar esto a esta generación COVID, a los niños que a los 3 años vieron que la aparición de la pandemia y a los 5 están empezando a entrar a la escuela, o aquellos que estaban por terminar su universidad, o aquellos que estaban por terminar su preparatoria y empezaron la universidad en línea. Se modificaron los trabajos, se modificaron las iglesias, se modificó la forma de predicar la fe, se modificaron muchas cosas y nos hemos sabido adaptar poco a poco y paso a paso a estos cambios. Se enfermó el peso y el dólar, se enfermaron la mayoría de las economías. Esto fue una situación a nivel mundial. Los que estaban mal estuvieron peor. Y desgraciadamente, de la mano, pues hemos ido aprendiendo de esta nueva situación, de esta nueva forma de vida, de esa nueva normalidad. ¿Qué aprendimos igual? Es que habían recetas antiguas que nunca hemos sabido aplicar. Una alimentación adecuada, un ejercicio adecuado, y eso ha demostrado que la gente que tenía estos hábitos pudo soportar mejor las infecciones e inclusive demorar sus infecciones o ser asintomáticos. Que la gente que tenía diabetes, obesidad, hipertensión y que sobre todo estaban descontrolados, pues fueron los que más sufrieron el contagio y la muerte. Vimos sobrepasados los hospitales, atiborrados los servicios de urgencias. Esta es una foto del Hospital General de nuestra comunidad. Primer caso que atendimos de COVID. Vean lo precario que está nuestra institución. Y cómo al principio teníamos de todo y ahorita la verdad es que escasean muchas cosas. Pues este fue un caso triste para mí. Después de que sufrí 3 semanas el virus a una gravedad importante, teniendo que estar con oxígeno las 24 horas por varios días. Pero gracias a Dios lo vivimos y estamos aquí para seguir luchando y ayudando a la comunidad. Estos son nuestros hospitales locales, cómo han estado saturados o llegaron a estar saturados de pacientes. Se cansó el sistema de salud, se cansó la gente que está trabajando día a día en el COVID. Algunos bajaron los brazos, perdieron las esperanzas, pero bueno, poco a poco se fueron retomando conforme las campañas de vacunación empezaron a hacer efecto y empezamos a ver cómo iban disminuyendo los casos día a día. Aprendimos que también la sobrecarga de información, la infodemia, que es una pandemia paralela de información o de sobresaturación de la información del mismo COVID, puede afectar a la salud mental de las personas. Esto es algo muy común que lo sigo viendo. Estos estragos me llegan a la consulta casi todos los días. Gente con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad asociados a lo que han vivido. No solo a la misma enfermedad, sino también a la enfermedad de sus familiares, a los apuros económicos, a la incertidumbre del día a día. Todo eso ha afectado a nuestras comunidades y tenemos que aprender de esto. No hay que sobresaturarnos de estas situaciones, de los medios de comunicación, de los medios digitales, de las redes sociales. Hay que ponerle un alto, hay que desafanarnos un poquito, porque hay gente que puede ser muy susceptible. ¿Qué otras cosas hemos aprendido? Bueno, la vida es corta. Somos de alguna manera una especie muy inteligente, pero muy vulnerable.
y que hay otras cosas que a lo mejor no le prestamos tanta atención, que son las que valen la pena. Nos preocupamos mucho por los trabajos que a final de cuentas son temporales, cuando tu verdadera riqueza eres tú, tu salud y tu espiritualidad. Tienes que apreciar a tu familia, ahorrar el dinero que te puede servir mucho en en los periodos de crisis y en los periodos en los cuales carecemos de salud. Y muchas otras cosas que fuimos aprendiendo de la mano del coronavirus. Hay que resaltar que mucha gente se supo sobreponer a él, a la pandemia, y poco a poco, día a día, va saliendo adelante, aplicando sus virtudes, virtudes humanas que conocemos, el optimismo, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la alegría, la generosidad, la humildad y sobre todo la resiliencia. Esa resiliencia que es el poder de adaptarse a las desgracias y a las dificultades de la vida. Y sí, el COVID para algunas familias fue una desgracia, ¿no? Para otras solo fue una dificultad. Pero esto ha sido a nivel mundial. Y algunos van a lograr salir adelante y se van a reír después cuando vengan los recuerdos. Por eso hay que echarle muchas ganas a esto, conectarse, tener relaciones fuertes con sus amigos, sus seres queridos, sus familiares, hacer que cada día tenga sentido, aprender de esta experiencia, meditar, reflexionar y no volver a caer en los mismos errores que caímos. Mantener la esperanza de que va a llegar algún día en los cual el COVID esté erradicado. Va a llegar, eso seguro que va a ocurrir. Así como nos ha ocurrido con algunos tipos de influenza y otros virus, seguro el COVID algún día se va a erradicar. Cuidarse es importante, cuidarse en todos los sentidos, físico, mental y espiritual. Ser proactivo, no ignorar tus problemas, atenderlos. Y pues estar de la mano de las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad nos pueden ayudar muchísimo a salir de todos estos problemas que hemos vivido en los últimos 20 meses. Así como salía Jesús a ayudar a gente necesitada, a enfermos, a ciegos, a lisiados, nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo, a nuestros familiares. Este, pues, es un pequeño reconocimiento a toda la gente que ha estado ahí trabajando día a día, hora a hora, noche a noche, con todos los pacientes de COVID en nuestra comunidad. Mis compañeros, la gente que nadie ve, la gente de intendencia, la gente que se encarga de repartir los alimentos de los enfermos, de limpiar todas sus necesidades fisiológicas, la gente que está ahí pendiente de dar informes a los familiares, el personal de enfermería, ese personal incansable que está ahí día a día y minuto a minuto con cada uno de los pacientes con COVID que lo han requerido. La gente de rayos X, de laboratorio, los químicos, los técnicos, los inhaloterapeutas, que es gente muy, muy importante para la atención de estos pacientes. Este es un pequeño tributo para ellos y para la familia. Espero que nos veamos en unos años de esta manera, contándole a nuestros nietos y a los chavillos de la cuadra todo lo que vivimos en el COVID hace 50 años. Por lo pronto,
con esto cerramos y quedo abierto a todas sus preguntas. Les agradezco mucho por todo su tiempo y su paciencia. Muchísimas gracias, doctor. Creo que una ponencia súper completa a nivel de aprendizaje, a nivel de, digamos, de conocimientos, pero sobre todo este gran aprendizaje que tú nos estás dando, ¿no? El cuidarnos, el apreciar la vida, el apreciar nuestros momentos, el ser proactivos y sobre todo esta parte que tú tocas que se nos olvida mucho, el ser agradecidos con las personas que están tras bambalinas que nosotros no conocemos, que nosotros no sabemos quiénes son, y pues ser agradecidos, hacer oración por ellos, pedir por ellos, tener alguna atención quizá en esa proacción con estos médicos y todo el personal de salud que se arriesga día con día por salvarnos las vidas, ¿no? Entonces, y otra manera de agradecer es pues seguirnos cuidando, ¿no? Como dices tú, no con ese pánico, no con ese terror de no salir a las calles, pero sí cuidarnos, como tú estás diciendo, con nuestra mascarilla, con nuestra distancia, con nuestra higiene, para también seguir protegiendo a todo este personal de salud. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, por favor, es momento. Si alguien alzó, Lorena, adelante. Sí. Adelante, Lore. Oye, compadre, buenas noches a Buenas todos. noches. Me gustaría preguntarte, tú sabes que yo trabajo en un lugar que es el Poder Judicial y ahorita ya estamos en semáforo amarillo. ¿Tú crees conveniente que ya se hagan las audiencias presenciales? Mira, que yo recuerde, en el Poder Judicial, las audiencias se hacen en unos lugares bastante amplios. Si esos lugares tienen el suficiente espacio para que entre la gente indispensable que tiene que entrar, ¿no? La mínima posible, que todos tengan su sana distancia, 1 metro, 2 metros de separación, su cubrebocas, y algo importante que vale la pena y que yo creo que puede estar al alcance del Poder Judicial es tener medidores de CO2. Esos medidores de CO2 te hablan de qué tan ventilada está una habitación. Entonces, si la habitación no alcanza cierta cantidad, o sea, si alcanza cierta cantidad de CO2, quiere decir que no tiene una suficiente ventilación y se le puede meter unos aspersores o ventiladores para movilizar ese aire. Mientras mejor ventilado, menos riesgo de contagio. Disculpa la ignorancia, ¿qué es el CO2? El CO2 es lo que cuando nosotros respiramos, metemos aire, que por lo general es nitrógeno con oxígeno. Cuando exhalamos, sacamos CO2 y nitrógeno. Entonces, obviamente, en lugares pequeños con mucha gente se concentra el CO2, ¿sí? Es una medición indirecta de la ventilación del lugar. Mientras menos CO2 hay, mejor ventilada está una habitación. Okay. Entonces, en lugares cerrados, ¿sí? Por ejemplo, países de primer mundo, inclusive Ciudad de México, ya hay muchos lugares, restaurantes que tienen medidores de CO2 para saber cómo van a movilizar ese aire. Y el Poder Judicial yo creo que debería de tener, cuando menos si está pensando en ya hacer audiencias, en sus salas, tener medidores de CO2 y mejorar su ventilación. Yes. Claro. ¿Alguna otra consulta o duda o inquietud de alguien? Adelante. La pueden escribir y si no la quieren decir en el chat, o sea, la pueden mandar al chat y con mucho gusto la leemos acá. Bueno, Eduardo, yo aprovecho para hacer una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, pues ya vemos, por ejemplo, Cozumel, que está prácticamente abierto al turismo y a todo. ¿Hay alguna otra recomendación que tú hagas o simplemente estas medidas que ya, porque es un hecho que no vamos a regresar a lo anterior, ¿no?
No creo ya que se vaya a cerrar ningún negocio, a cerrar ningún restaurante, ningún lugar, porque pues ya están empezando a llegar los cruceros, ya están empezando a llegar los turistas y yo no creo que haya marcha atrás. Entonces, no sé si tengas alguna otra recomendación o con lo que nos has dicho, eso es lo primordial. Sí, mira, yo creo que definitivamente lo que vivimos al principio de la pandemia ya no lo debemos de volver a vivir a menos de que haya una cepa nueva o una mutación importante que se puede volver a dar. Aquí lo importante es lograr vacunar a toda la gente posible y lograr reforzar esa vacunación para que la erradicación se vaya logrando. Sin embargo, aún todavía no es, o sea, no es un semáforo verde como tal. O sea, yo creo que la situación del semáforo es un parámetro poco realista, ¿no? Yo creo que lo importante es seguir teniendo cuidados, sobre todo en los lugares cerrados donde vas a tener contacto con gente sin uso de cubrebocas. En los contactos cercanos con gente que no sabe su estado de vacunación. Ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que, por ejemplo, yo puedo estar vacunado, me infecto, soy asintomático y riego el virus por una semana. Obviamente, le va a llegar a gente que no tiene, o sea, le va a llegar a gente que ya está vacunada, que le va a ocurrir lo mismo, a lo mejor va a tener infección o no va a tener infección, hasta que llegue a una persona que no tenga sus vacunas o que las tenga pero siga siendo un paciente de riesgo y entonces va a tener un cuadro severo grave. Los índices en Cozumel de casos graves, que era el parámetro más real que hemos tenido, han caído en un 80 o 90%. Es decir, a nivel isla llegamos a tener 50 pacientes graves hospitalizados por día y ahorita tenemos 1 a 2 en toda la isla. Entonces, definitivamente la vacunación ha sido efectiva. Hay que seguirla impulsando, propagando y exigiendo a nuestras autoridades, porque la revacunación tiene que ser una exigencia. Si no, puede ser que no se dé. Muy bien. Gracias. Creo que en el chat. Tengo otra duda. Sí. El hecho de ponerse accesorios es un riesgo, No. porque, por ejemplo, en el juzgado nos tienen prohibido usar tacones, ponernos accesorios, tener el cabello levantado, los hombres no pueden tener barbas, no pueden tener cinturones. Entonces, porque eso es un riesgo. Entonces, ¿usted qué opina? No es riesgo. Como tampoco, o sea, te digo, o sea, era lo que se creía, ¿no? Al principio, ¿no? Y hemos aprendido que no, o sea, al final de cuentas es como los tapetes sanitizadores, ¿no? Y la sanitización de las áreas, ¿no? Con que tengas una limpieza básica, con eso es más que suficiente. Tu lavado de manos, tu cubrebocas, eso es lo importante, ¿sí? Nada más. Aquí hay una pregunta en el chat que me dice, ¿cuánto tiempo de efectividad tienen las vacunas? No se sabe. En realidad, lo que se sabe es que después de 6 meses empieza a disminuir la inmunidad medible a través de anticuerpos, pero no es la única inmunidad. O sea, hay otros tipos de inmunidades que todavía no medimos. Los anticuerpos sí disminuyen después de 6 meses y la idea es que vamos a tener revacunaciones anuales, cuando menos. ¿Qué se recomienda para el regreso a clases con los niños y maestros? Bueno, primero que los maestros, a ese grupo sí valdría la pena darle un refuerzo de inmunización, porque los estudios preliminares de CanSino
son las que bajaron son los que tenían una inmunidad más deficiente comparados con AstraZeneca y con Pfizer. Entonces, valdría la pena a ese grupo darles un refuerzo. Y respecto a los chicos, pues siguiendo sus medidas básicas, distancia, cubrebocas, ventilación de los salones, el riesgo disminuye hasta que les vaya a tocar su vacunación, ¿no? Que para ellos va a ser de 2022 a 2023. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Pues recibes muchas felicitaciones, doctor, que muy Muchas buen tema, muy gracias. bien puesto, muy claro. Y de verdad, pues si no hay nada más que comentar, queremos a nombre de CEFIM de verdad darte las gracias por tomarte el tiempo de preparar tan buena exposición. Sé que lo hiciste con muchísimo cariño para todos los participantes y pues no nos cabe más que agradecerte, agradecer a todos los participantes y que estén muy, muy atentos de los próximos temas que vayamos a tocar. Y por favor, no dejemos de cuidarnos, no dejemos de pensar en el prójimo. Te están preguntando aquí de Ujú. si se necesitan limpiar las compras del súper. No es necesaria la limpieza básica de frutas y verduras, de productos que vas a consumir directamente, nada más. Y que si es seguro vacunar a los niños de 12 a 18 años, sí. La vacunación es segura. La vacunación, en realidad, los índices de efectos secundarios son muy, muy bajos. No quiere decir que no existan. Sí existen, pero son muy bajos. Y por lo general, no son letales, ¿sí? Em, Comparado con el COVID, que sí puede ser letal. En realidad, en esta tercera ola, hemos tenido más niños ingresados en Cozumel que lo que habíamos visto en los 15 meses anteriores con esta variante Delta. Entonces, afortunadamente tampoco han sido casos letales, pero yo creo que es una forma de poder frenar y erradicar el virus a través de la vacunación. Si los niños de 1 a 10 años se contagian, sí, sí se contagian. Y yo creo que algo muy importante también, doctor, lo que nos explicaste, que no es cepa, sino variante, ¿no? Porque mucha gente está hablando que la cepa delta y la cepa delta y Ah, resulta que es una variante, que es una diferencia súper importante, ¿no? sí, que podemos llegar a tener una cepa nueva, sí. Como ocurre con la influenza. La influenza sí tiene cepas. Esta no ha sido una cepa. Y por eso es importante lograr la erradicación. Claro, eh, la erradicación se va a lograr con los años de vacunación. Conforme la gente se vaya vacunando más año con año, como ocurrió con el sarampión y con la poliomielitis. Pero eso va a ser a la larga. Obviamente las vacunas van a cambiar. Dentro de las vacunas más novedosas que se están investigando ahorita es la intranasal, más cómoda, más rápida y obviamente actúa a nivel de las mucosas, que es donde entra el virus. Eh, Muy prometedora. Esperemos que en pocos meses ya esté disponible. Una preguntita más, perdón, respecto al tema de los alimentos y enseres que se adquieren en los supermercados. ¿Pudieras ahondar un poquito más? Mencionaste que únicamente los que son de consumo directo, como frutas, verduras, lo que viene empaquetado, Sí. como la leche, como los cereales No. y demás productos, ¿qué procede con ese tipo de objetos o de cosas? Ok. Para eso me voy a la fuente de contagio. La fuente de contagio principal es a través de gotitas que se expelen y que las respira la gente de una manera directa. ¿Ok?
La segunda fuente de contagio, muchísimo menor, es cuando yo estoy hablando o cantando, diciendo algo y echo gotitas sobre una superficie, llámese un teclado, llámese una mesa, y pasa alguien y la agarra y en ese momento se toca la vía respiratoria. Esa es una segunda fuente, ¿no? Y hasta ahí, todo lo demás, ¿sí? El virus el virus contagioso no sobrevive tanto tiempo. Se han encontrado residuos virales en metal, en madera, en otras cosas, hasta por días, pero no es una cantidad que sea inoculante y contagiosa. ¿Sí? Ok, Por eso, ok. exacto, el cuidado de los alimentos, etcétera, con el cuidado básico que se tiene, nada más, con eso es suficiente. Es decir, si vas y lavas tus verduras antes de consumirlas, etcétera, los productos empaquetados no tienen riesgo. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Ahora, cuando hablamos de un contacto, o sea, de un contacto de riesgo, es una persona a menos de 1 metro sin cubrebocas por más de 10 minutos. Eso es lo que se considera un contacto de riesgo. Muy interesante esa parte, no nos la sabíamos. Muchas gracias, Doc. ¿Alguien más que quisiera participar? Que hable ahora o que calle para siempre. Ah, aquí hay otra de Gloria Cetina para todos. Sí. Y en la comida, no sé si lo estás viendo tú, Eduardo. Sí, ya lo vi. Pues sí, la comida es la misma situación. Bueno, o sea, si pongamos el caso de un taquero que no tiene cubrebocas y tiene un cuadro de COVID que está asintomático, sí puede echar virus a unos tacos. Los está preparando aquí encima, ¿no? Definitivamente, riesgo existe, ¿no? La ideal es que la gente que prepara los alimentos, pues tenga su cubrebocas, lo tenga bien puesto, porque eso disminuye mucho el riesgo que ellos expelan el virus y lo transmitan a cierta distancia, ¿sí? Pues esas, ahora, las posibilidades son pocas, pero existen, sí hay, definitivamente. Y si el producto a consumir que están preparando, por ejemplo, es caliente, ¿eso puede hacer que no exista el contagio o no tiene absolutamente nada que ver? Al final el virus, no sé, pensemos en el taco, ¿no? Porque es lo más común. No sé, es una discada, está caliente en realidad, lo preparan con la tortilla, el señor te está hablando y te da los tacos, ¿no? Ahí sí existe un alto riesgo de contagio, es pregunta. Bueno, o sea, a ciertas temperaturas muchos microorganismos pierden sus propiedades, ¿no? Pero tiene que ser a una temperatura importante, si no, no se alcanza ese efecto. Luego, ¿Sí? entonces, sí existe una alta probabilidad de que si la persona que prepara los alimentos no está protegida, puede contagiar, ¿correcto? O sea, no Si no alta, tiene su existe una cubrebocas. probabilidad. Probabilidad hay, o sea, no alta, pero sí es una probabilidad. Sí existe la probabilidad. Sí, lo que está documentado es el contacto directo, ¿no? De la saliva. Es la forma como se contagia comúnmente el virus. O sea que es más fácil que me contagie porque el señor me estaba hablando mientras me preparaba los tacos que en sí mismo lo que cayera sobre el alimento. Exacto. Sí. Okay. Gracias. Bueno. Muy bien, pues les agradezco muchísimo por todo su tiempo, su paciencia, su interés.
y pues estamos a la orden. Cualquier duda, ahí tienen, les dejo mi correo electrónico y con mucho gusto me escriben y lo que requieran. Y muchos ya tienen mi teléfono, entonces no hay tanto problema. Ah, perdón, algo hice que, ok, ya está. Pues muchas gracias, Ah, ya doctor. está. Muy Muy bien. valiosa su información. Muchas gracias. Hasta luego, Mari. Muchísimas Muchas gracias, Doc. Síguete cuidando mucho y cuidémonos unos a otros. Gracias a todos por participar. Nos vemos a la próxima. Dios les Gracias. bendiga. Gracias, Muy amable. gracias al doctor. Gracias, buenas noches. Gracias, Eduardo, por la Hasta ponencia. luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por toda la información. Gracias. Excelente, Gracias. excelente ponencia. Felicidades. Gracias. Excelente, sí.